Vamos a ver ahora el auxiliar yo y dos, pero hace rato ya decíamos, se usa para negaciones, se usa para preguntas. Vamos a verlo exclusivamente para las preguntas. ¿Cómo se llaman preguntas en inglés? Questions. Questions. So, question form. Question form. Forma de hacer preguntas en inglés. Entonces, igual vamos a necesitar el auxiliar you y dos. También ya podemos darnos una idea de quién usa you, quién usa dos. Ya tenemos una idea por ahí, ¿verdad? Entonces, para hacer las preguntas, igual, chicos, lo que vamos a hacer es colocar el auxiliar you antes de mi oración. Fíjense, las oraciones en inglés ya nos dimos cuenta que son relativamente fáciles. Por ejemplo, si alguien dice, hace una afirmación, you work every day, aquí está haciendo una afirmación, you work every day. Para hacer la pregunta va a ser muy sencillo, simplemente voy a utilizar el auxiliar you y colocarlo antes del sujeto, ¿verdad? Aquí ya mi sujeto queda en minúscula porque ya no inicia la oración. Do you work every day? Y voy a poner el signo de interrogación al final. Así de sencillo voy a hacer las preguntas. Simplemente, ya dijimos, el auxiliar you no se traduce como nada, simplemente es un ayudante, ¿verdad? Es un auxiliar. ¿En qué nos auxilia aquí? A hacer las preguntas. En español tenemos dos signos de interrogación, inicial y final, ¿cierto? Sí. En inglés este no existe. Entonces, ahora imagínense que ese es el trabajo que está haciendo aquí el auxiliar you, ¿verdad? Indicar que se trata de una pregunta. Si alguien te dice, you work on weekends. Si alguien te dice, you work on weekends, te está afirmando, no te está preguntando, ¿verdad? Entonces, tienes que poner el auxiliar do. Do you work on weekends? Además, la entonación nos va a ayudar mucho. Es importante hacer esa entonación de pregunta. Do you work on weekends? Do you work every day? Entonces, recuerden, importantísimo poner el auxiliar para indicar que se está haciendo una pregunta. Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos el auxiliar does. Ya dijimos que es para he, she or it. Recuerden que estos se pueden presentar de muchas maneras. Recordemos también que el it es siempre y cuando sean singulares. Ya hablamos que el it es el pronombre neutro que se usa para cosas o animales, siempre y cuando estén en singular, ¿verdad? Que sea una sola cosa o un solo animal. Entonces, en el caso de las preguntas, cuando tenemos he, she or it, vamos a usar el auxiliar does. Imagínense, en una afirmación, por ejemplo, decimos, she likes vegetables. Aquí estoy afirmando. Cuando afirmo, no se ponen los auxiliares. Cuando afirmo, el verbo es el que tengo que ponerlo de una manera especial, aquí en este caso con la S. Para hacer la pregunta, fíjense, tomo como base esta y coloco el auxiliar does para hacer la pregunta, pero siempre que tenga un does, mi verbo debe de ir básico, simple. Imagínense que a este does le salen aquí unos ojitos que vigilan que el verbo vaya sin la S, ¿verdad? Que vaya una forma simple, una forma básica. Does she like vegetables? Question mark. ¿Le gustan a ella los vegetales? Entonces, de esa manera voy a hacer preguntas en inglés, utilizando el auxiliar you o does, si se trata de tercera persona, y colocando el signo de interrogación al final. Fíjense cómo si nosotros aprendemos el orden de las oraciones, chicos, ese orden nos va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Nos sirve para afirmar, con un pequeño cambio podemos hacer la pregunta, o si colocamos el don't o doesn't en medio, podemos hacer las negaciones. Entonces aquí tenemos ya la forma de pregunta cuando tenemos tercera persona.
Muy bien, entonces recuerden ese dato importante, nuestro libro lo dice por ahí. Auxiliares you y does para la forma interrogativa. Formamos preguntas en el presente colocando you y does antes del sujeto. Y ahí tenemos varios ejemplos. Y al final nos dice, recuerda que no usamos la S aquí, ¿verdad? En este caso. En el verbo de la tercera persona, ya sabemos que tercera persona es he, she, it. Y en ese caso el auxiliar es does. Por ejemplo, does he write? Does she speak? Muy bien.